El Evangelio de Pablo, la Besorá de Shaul, episodio 2. Hola familia, gracia y paz, bendiciones, shalom. Acá estamos nuevamente en un nuevo video de Sana Doctrina, analizando, estudiando las cartas de Pablo, la doctrina de Pablo, el Evangelio de Pablo, y comparándolo con las enseñanzas de Mashiach y del resto de los apóstoles. ¿Por qué hacemos este trabajo? Bueno, justamente porque en este tiempo se está levantando un falso mensaje indicando de que Pablo enseñaba un evangelio distinto que el resto de los apóstoles, que el mensaje de Pablo era totalmente diferente al que dio Mashiach mismo, y que no estamos bajo el ministerio de Mashiach, sino bajo el ministerio de Pablo, ¿sí? Y eso es peligroso, sí, desde la óptica en que se ha interpretado qué fue lo que dijo Pablo. El asunto es, si Pablo enseña lo mismo que Mashiach, uno dice, bueno, está bien, no importa, vos creerle a Pablo si total es el mismo mensaje. Sin embargo, se está haciendo una distinción entre lo que predicó Pablo, ¿sí? Saulo, Shaul, y Pedro, y Santiago, y Juan, y el mismo Mashiach, como que es distinto el mensaje, siendo que el mismo Pablo dice que él predica el evangelio de Mashiach, el evangelio de Cristo, el evangelio de Mashiach. Entonces, si él predica el evangelio de Mashiach, ¿por qué enseñan algunos de que Pablo enseñaba un evangelio distinto? Bueno, en la carta a los Gálatas, nosotros vimos en el episodio anterior de que Pablo dice que no hay otro evangelio, que es el único evangelio. Así venga un ángel del cielo o uno de nosotros, cualquier apóstol que aparezca y te diga que el mensaje es distinto, está bajo maldición. Entonces nosotros en esta serie de mensajes tenemos que definir qué es el evangelio, qué es el evangelio, qué es la gracia, qué es la fe, qué son las obras de la ley, que les digo que en este episodio voy a hacer esas definiciones más apuntando a las obras de la ley, por cuanto se ha mal entendido, mal interpretado, ¿sí? Los indoctos tuercen, los teólogos indoctos tuercen las escrituras para hacerle decir a Pablo lo que no dijo. Y ahí está el problema, el problemón. Así que vamos a comenzar con esta carta a los Gálatas, ¿sí? Ya comenzamos en el video anterior, capítulo 1, y hoy voy a hacer una especie de introducción al tema del que se habla de los Gálatas antes de ver el capítulo 2, ¿sí? Ya con el capítulo 1 de Gálatas nos introducimos a que Pablo le da énfasis al Evangelio, ¿sí? Pero a lo que da énfasis es a la salvación. En el primer capítulo, en los primeros 3 versículos 3, 4, dice que Mashiach se dio a sí mismo para librarme de este presente siglo malo, ¿sí? Conforme a la voluntad del Padre. Ese es el nudo de la carta a los Gálatas, explicando que la salvación es por Mashiach, que esto no viene de los hombres, esto viene de parte del Eterno, de Elohá. Él fue el que nos salvó, ¿sí? Entonces, conforme a eso, en Gálatas nosotros vamos a ver algunas cosas. Este episodio es introductorio, ¿sí? Al capítulo 2, pero también tiene spoilers, o sea que hace algunos avances, vamos a ver algunos textos conforme a las explicaciones que vamos dando, ¿sí? Pero Gálatas, de entrada les digo que no es una palabra griega, esto es hebreo, ¿sí? Hay muchas palabras que nosotros vamos a ver en los evangelios que se ha tomado como palabras griegas, pero son hebreas, como por ejemplo sabatón, que en el griego se lee sabatón, pero eso no es griego, eso es hebreo, eso está en Levíticos 23-24, sabatón, refiriéndose al Shabbat anual de la fiesta. Bueno, acá tenemos la palabra Gálatas, ¿sí? Que es una palabra que viene del hebreo, ¿sí? Galutá, ¿sí? Galutá. Y Galutá se encuentra en las escrituras, amén. Se encuentra en el Tanaj, amén, en el Antiguo Testamento, ¿sí?
Y les digo, como está en el diccionario Strong, es porque es bíblica esta palabra, ¿sí? Corresponde al Strong 1547, ¿sí? Usted la puede buscar. Y el significado de Gáluta es expatriados, cautivos. Miren, vamos a leer algunos versículos donde se encuentra esta palabra. Esdras 6:16, ¿sí? Que refiriéndose a los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, Galutá, ¿sí? Daniel 2:25, Daniel, un varón de los deportados de Judá, ¿sí? Ahí está otra vez deportados, ahí está Galutá. Daniel 5:14, Daniel, que era de los hijos de la cautividad de Judá, cautividad, Galutá, otra vez, de Judá, ¿sí? Daniel 6:13, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ¿sí? De los expatriados, de los cautivos, ¿sí? De la cautividad, de los deportados. Ese es el significado de Galutá, ¿sí? Entonces, Gálatas habíamos visto que es una región y no es la única carta a los Gálatas que existe. De hecho, la primera carta de Pedro está destinada también a los Gálatas, ¿sí? A la región de Galacia. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Galutá, ¿sí? Capadocia, Asia y Bitinia. Esa es la presentación de la carta del apóstol Pedro. O sea que carta a los Gálatas tenemos dos, ¿sí? La de Pablo y la de Pedro, ¿sí? Y está bueno, está interesante esto porque acá vemos que Pedro también se encargaba de los dispersos, ¿sí? Los llamados gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Bien, lo que estaba sucediendo en la época de Pablo, de Shaul, es que había tres grupos pervirtiendo el evangelio, pervirtiendo la Besorá de Yahweh, la Besorá de Mashiach. Y estos tres grupos es a los que Shaul se refiere en esta carta de Gálatas, cuando habla algunos quieren pervertir el evangelio. Estos no eran gente que estaban en contra del evangelio, sino que eran gente que se había convertido al evangelio, pero venían arrastrando cosas, ¿sí? De sus religiones anteriores, ¿sí? De sus sectas anteriores, cosa que Pablo las había desechado, porque él era judaizante también, él era fariseo, judaizante, y lo que era el judaísmo, Pablo lo desechó, pero no todos eran como Pablo. O sea que había saduceos, fariseos y esenios, ¿sí? De Qumran, que se habían convertido, pero venían arrastrando también algunas cosas. Todos tenían sus propias reglas de ordenanza, sus propias versiones de la ley oral judía. La ley oral judía, que no es lo mismo que la Torá de Moisés, no es lo mismo que la Torá dada por Yahweh a Moisés, ¿sí? Y con esas reglas y ordenanzas de la ley oral, pervertían el mensaje que Pablo le llevaba, mensaje de salvación que Pablo llevaba a los Gálatas, a los romanos, ¿sí? Porque puntualmente esto está enfocado solamente en la región de Galacia y de Roma, ¿sí? Y bueno, ellos, estos grupos con sus propias reglas, requerían circuncisión y bautismo como requisito para salvación. Circuncisión y bautismo, ¿sí? ¿A qué les suena? Yo sé que usted por ahí les trae a la memoria, los que conocen las escrituras, los evangelios, el evangelio de Marcos, capítulo 16. Y en el capítulo 16 de Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Acá hay un requisito de obra, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso se lee en el evangelio y está en rojo encima. Como está en rojo, se le atribuyen las palabras a Mashiach, ¿sí? ¿Está en el griego esto? Sí, está en el griego. Usted lo va a buscar en el interlineal y está. Pero yo le voy a dar un dato, ¿sí? Porque manuscritos en griego tenemos muy antiguos. Y de los más antiguos, y cito,
Manuscrito del Códice Sinaítico, Vaticanus, Alejandrino, ¿sí? No tienen el fragmento desde Marcos 16, 9 al 20, desde el 9 al 20 de Marcos 16, fue añadido para darle un final menos brusco, ¿sí? Porque el Evangelio de Marcos, en los manuscritos más antiguos, terminaba diciendo: y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Sí? Y ahí terminó el Evangelio de Marcos. Ese final brusco fue cambiado. Y bueno, alguno metió su pluma perversa y agregó estas cosas. Y una de las cosas, había obras de la ley. Y esas obras de la ley están en el 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Básicamente toma de las palabras de Mashiach, ¿sí? Pero está agregando una obra salvífica, que es el bautismo, ¿sí? Nosotros entendemos que la salvación tiene que ver con la fe en Mashiach, no con ninguna obra que yo haga, ¿sí? Ninguna obra que yo haga. Pero el problema no estaba en el bautismo, porque el bautismo no tenía problema la gente en bautizarse, ni bien creía en Mashiach. El problema lo tenían con el tema de la circuncisión. Por eso es que era necesario que una vez que se inicie la persona en la fe, tenía que seguir un camino de aprendizaje para llegar a ese momento, ¿no?, de la circuncisión. O sea, no era inmediato. Y esas falsas doctrinas que había, ¿sí?, de que si hasta que no se circunciden no iban a ser salvos, estaba difundiéndose entre los gálatas, los exiliados de Yahweh, en los países de la dispersión donde Shaul fue a los gentiles, ¿sí? Entonces, para introducirnos a Gálatas capítulo 2, antes de ver algunas cosas, ¿sí?, antes de introducirnos a Gálatas capítulo 2, vamos a ver algunas cosas que nosotros tenemos que entender, ¿sí? La Torá. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la Torá? Miren, los evangelios, las cartas de los apóstoles, todas están fundamentadas en el Tanaj. Nada está desprendido. O sea, el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. O sea, se lo estoy hablando en criollo para el que tenga oídos para oír entienda esto. No es que el fundamento de nuestra fe es el Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento está cimentado, fundamentado, basado en la ley y los profetas. La ley y los profetas son toda la base del Evangelio, porque el Evangelio no es una ocurrencia nueva que se le ocurrió a uno que otro, ¿sí?, sino que esto viene desde antes, ¿sí? Eso es lo que dicen las cartas de los apóstoles, eso es lo que dice la carta a los hebreos. El Evangelio fue anunciado por los profetas, fue anunciado ya por los profetas. Entonces, Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón, no te dan tristeza, alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Amén. Miren, yo no sé si alguna vez ustedes escucharon, pero la ley en el Tanaj era para salvación, para salvación. Salmo 119, versículos 93 y 94, dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame. ¿Por qué? Porque he buscado tus mandamientos. Amén. Salmo 119, versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Miren, el Salmo 119, versículo por versículo, te habla de la Torá. Versículo por versículo. ¿Qué dice el versículo 174? Dice: he deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia.
He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. La ley no era un sufrimiento. Para el escritor, la ley es una delicia. Esto coincide con lo que dice Juan. Guardar los mandamientos, el amor a Dios es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Salmo 119, versículo 166. Tu salvación he esperado, oh Yahweh, y tus mandamientos he puesto por obra. Tu salvación he esperado y tus mandamientos he puesto por obra. Ve cómo compara, cómo conecta salvación con mandamientos, con poner por obra los mandamientos. Yo lo menciono como Yahweh porque ese es el nombre del Eterno. Jehová es una transliteración de una muy mala traducción del nombre del Eterno con las vocales de Edoná o Adonai, y le quedó Jehová. Así que eso es lo que está explicado en los glosarios de las Biblias, que Jehová no es el nombre. Jehová es una transliteración de lo que los masoretas pusieron las vocales, ¿sí?, incorrectas, porque ellos no querían poner las vocales correctas a las escrituras para que no sea blasfemado el nombre del Eterno, ¿sí? Pero eso no quita que no se lo tenga que invocar, porque el que invocare el nombre en aquellos días será salvo. Así que el nombre tiene que ser invocado. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la ley? Bueno, Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Saben que esto no lo dijo Santiago? Esto lo dijo Pablo. Que no son los oidores, sino los hacedores los que van a ser justificados. Amén. El mismo Pablo que te dijo que por las obras de la ley nadie será justificado, el mismo Pablo te está diciendo que los que hacen las obras de la ley, los que hacen la ley, los que practican, esos van a ser los justificados. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿En qué quedamos? Porque en el mismo Romano hay versículos pareciera que son contradictorios. Bueno, es que los indoctos no lo entienden a Pablo. Y por eso es que nosotros vamos a aprender ahora qué es lo que está diciendo Pablo. Para ello vamos a tener que acudir, primeramente vamos a clasificar todos los versículos que se han malentendido, malinterpretado, y vamos a tener que acudir al idioma griego, ¿sí? Y yo les voy a mostrar en interlineal. Esto está en interlineal, cosa que usted lo puede leer, las letras rojas es el castellano, el español, ¿sí? Y en el verde son las letras en griego. Y aquí nosotros encontramos Romanos 2.15, que dice, está demostrando que las obras de la ley, la obra de la ley escrita en los corazones de ellos, dando testimonio junto con su conciencia. Este es Romanos 2.15 y está hablando de la obra de la ley, ¿sí? Y acá hay una connotación buena, que la Torá está escrita en los corazones, ¿sí? Aquellos que no tienen la ley, pero tienen la Torá escrita en sus corazones, ¿sí? Y lo que yo quiero que preste atención, gente, acá está traducido en singular, ¿sí? Porque el contexto indica como un singular, pero la palabra griega que está arriba dice la, to, obra, ergon, de la, tu, ¿sí? Lei, nomu, to ergon tu nomu, ¿sí? La obra de la ley, que se puede traducir como las obras de la ley, ¿sí? Pues se puede traducir al plural tranquilamente, con el griego lo permite, el griego bíblico lo permite. En esta ocasión, acá están los artículos definidos, la obra de la ley, ¿sí? Bueno, sabemos que el de son añadiduras que se le ponen en el griego antiguo, porque en el griego antiguo el de no existe, así que es necesario añadirlo, pero a veces se lo ha añadido donde no va, ¿no? Bueno, en este caso sí va y corresponde. La obra de la ley, ¿sí? O las obras de la ley escrita, amén. Se refiere a la Torá de Moisés.
Entonces, fíjese que para decir las obras de la ley o la obra de la ley son 4 palabritas. To, ergon, tu, nomos o nomu, ¿sí? Nomu. Bien. Esto está en Romanos 15. ¿Por qué le hago este énfasis? Porque las obras de la ley, cuando aparece con una connotación negativa, aparece en 7 versículos. Escrita las obras de la ley. ¿Sí? Bueno, está en plural, pero básicamente se tiene que escribir igual. Tiene una connotación negativa. ¿Sí? Esos son Romanos 3.20, Romanos 3.28, Romanos 9.32, Gálatas 2.16, Gálatas 3.2, Gálatas 3.5 y Gálatas 3.10. En todos esos versículos, cuando se lee la palabra obras de la ley, se ve como algo malo. Y amén, porque está bien, se ve como algo malo. Ahora, ¿a qué se refiere o qué es lo que aparece en griego? Bueno, en el idioma griego vamos a ver versículo por versículo. Por lo menos, por ejemplo, Romanos 3.20, cuando aparece obras de la ley, en realidad no aparece, se ha traducido así en Reina Valera, las obras de la ley, ¿sí? Por medio de la ley, y dice, tenemos arriba el texto en castellano, dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice en griego? ¿Sí? Ya que por obras de ley no será declarada recta toda carne, ¿sí? No será declarado recto. Obras de ley. Acá le faltan los artículos definidos, ¿sí? A diferencia de Romanos 2. Acá le faltan los artículos definidos, ¿sí? Presta atención, porque yo les voy a mostrar esto. Entonces, acá, obras de ley, ¿es lo mismo que las obras de la ley? Evidentemente que no. Obras de ley no es lo mismo. Sigamos porque les voy a mostrar algo. Romanos 3.28, ¿sí? Romanos 3.28 no dice to ergon tu nomu, sino que dice ergon nomu, obras de ley, ¿sí? Obras de ley, ergon nomu, ¿sí? Lo mismo sucede en Romanos 9.32. Romanos 9.32. Acá inclusive aparece solamente procedente de obras y está cortado directamente, dice obras, ¿sí? Y en Reina Valera dice obras de la ley. Obras de la ley. Entonces fíjese que en griego ni siquiera eso, ni siquiera se menciona a la ley, ni siquiera aparece nomus. Bueno, se ha traducido así. Esto es una perlita para que usted lo vaya teniendo en cuenta, ¿sí? Pero también tiene connotación negativa acá, ¿sí? Obras, ¿qué obras? ¿Qué obras? Nosotros sabemos que según Isaías, la justicia humana es trapo de inmundicia para con el Eterno. O sea, nuestra justicia, nuestras obras, todo lo que procede del hombre es trapo de inmundicia. Bien, Gálatas 3.2 aparece otra vez ergon nomu, otra vez obra de ley, obra, literalmente dice obras ley, ¿sí? Obras ley, pero está bien ese de que se le agregó obras de ley. No dice las obras de la ley, ¿sí? O sea, las obras de la ley es una pésima traducción de Reina Valera, ¿sí? Sino que se refiere a obras de ley. Y en Gálatas 2.16 aparece más veces. Acá tenemos en 3 oportunidades, lo tenemos, ¿sí? Ergon nomu, acá arriba. Ergon nomu, acá abajo a la izquierda. Y acá ergon nomu casi al final, ahí, en el último renglón 2 veces. Bien, siempre aparece solamente 2 palabritas en vez de 4, ¿sí? Que les digo que si alguien lo lee en griego, acá le está faltando algo, le está faltando los artículos definidos, ¿sí? Lo mismo en Gálatas 3.5. Pero literalmente estamos leyendo lo que aparece en el griego, ¿eh? Acá otra vez aparece ergon nomu, y esta también tiene una connotación mala, ¿sí? Obras de la ley. Las obras de la ley se traduce en Reina Valera, pero en griego dice obras de ley. ¿Por qué?
acá aparece así. ¿Sí? ¿Por qué aparece así? Lo mismo en Gálatas 3:10. ¿Sí? Gálatas 3:10. Y Gálatas 3:10 está interesante porque si yo lo leo literalmente lo que dice ahí dice, por tanto, porque lo procedente de obras de ley están siendo bajo maldición. ¿Sí? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley. ¿Sí? Para hacer para hacer las cosas, para hacer esas cosas. O sea que en este texto de Gálatas 3:10, el ergon nomu está oponiéndose a la Torá. Es el texto más evidente que se ve en el griego, pero en Reina Valera no se da cuenta uno, no lo podés distinguir. Pero sepan que ergon nomu no se refiere a las obras de la ley, a la Torá, bien, que nosotros vimos en Romanos 12. Bueno, con base en estos textos anteriores y en honor a la verdad debemos decir que la traducción al español que hace Reina Valera no corresponde totalmente a la realidad del texto griego, pues en Reina Valera se usó la expresión obras de la ley y esto es un error de traducción. El texto griego habla de ergon nomu, ¿sí? Que no debería traducirse como las obras de la ley, sino como obras de ley, obras de ley, literalmente, así como lo vemos en griego. De las 9 veces que aparece esta expresión, en los 7 versículos, en los 7 capítulos, en los 7 versículos, ¿sí? Sin artículo definido como la o las, para referirse a las obras de la ley, es obvio que Pablo era un erudito que conocía muy bien el griego, y esto es notorio, ya que Pablo fue el único de los apóstoles que habló en Areópago de Atenas, cuna de la sabiduría, y uno de los requisitos para hacerlo era tener un dominio total del griego. Por tanto, es imposible que el apóstol se le hubiera olvidado en 9 ocasiones hacer uso de los artículos, que en el idioma griego son tan críticos e importantes. Miren, ese error de no colocarle los artículos, si fuese un error, sería un error muy grosero, muy grotesco, ¿sí? Pero sabemos que Pablo no lo pudo haber cometido 9 veces el error, porque en una oportunidad lo escribió bien, ¿sí? Y justamente ahí sí se refiere a la Torá. Y cuando lo escribe bien, se está refiriendo a la Torá y a algo bueno, o sea, tiene una connotación buena. Y las veces que lo escribió mal, tiene una connotación mala. Entonces, hermanos, entendiendo y partiendo de esto, solo hay un caso en el que Pablo usa el artículo y es el que está en Romanos 2:15, ¿sí? Y ahí está las 4 palabritas, ¿sí? To ergon tu nomu, ¿sí? La obra de la ley hace referencia a la obra o la labor de la ley hacia alguien. Por tanto, el carecer del artículo, la expresión ergon nomu, se constituye en una expresión adjetival, ¿sí? Es un adjetivo que solo puede entenderse como el título o el nombre de algo. No hay forma de entenderse de otra manera en el griego, ¿sí? La otra sería aceptando que Pablo cometió 9 veces el mismo error y que era un gran ignorante. Por eso, durante este estudio vamos a ver cada uno de estos textos que yo ya se los mostré anteriormente, ¿no? Con anterioridad. Y observamos que el apóstol Pablo atacaba a los movimientos religiosos que se basaban en las llamadas obras de ley o ley de justificación, que no eran más que códigos y normas inventadas por estos grupos de los saduceos, los fariseos y los esenios, ¿sí? Por medio de los cuales creían que cumplirían mejor la Torá o ley de Yahweh. Así iban a alcanzar su propia justicia. Todas esas leyes eran contrarias a aquello por lo que Pablo creía, que era la ley de fe, la ley de Yahweh, conocida en el idioma hebreo como la Torá. O sea, las obras de ley se oponían a la Torá, En 1948 se encuentran los manuscritos de Qumran, ¿sí? Y en la cueva 4, clasificado como 4QMMT, MMT quiere decir Mixat Ma'aseh Torah, ¿sí? Que quiere decir algunos preceptos de la Torá, rollos
del Mar Muerto, ¿sí? Esto indicaba, esto es uno de los ejemplos claros de las obras salvíficas, ¿sí? Obras del rito. Esto traía más ritos para purificación y salvación, ¿sí? Eh, de las regulaciones rabínicas, que ellos decían, haciendo estas cosas te vas a salvar. Parte de los rollos del Mar Muerto, conocidos con el código 4QMMT, fechados entre el primer siglo antes de la era cristiana y la etapa temprana del primer siglo de la era cristiana, conocido también como la Carta Halágica, ¿sí? Que eran leyes de la vida práctica derivada de las interpretaciones rabínicas de la Torá escrita, o sea, de la ley de Moisés, los rabinos sacaron interpretaciones, demuestra lo que significa obras de la ley. Obras de la ley. O sea, simplemente es una evidencia de lo que había, ¿sí? Y es más, le digo, para los judíos en la actualidad existen dos Torah, existen dos leyes, la ley escrita y la ley oral. En la época de Mashiach también. Lo que pasa es que no se hace referencia como tal. Mashiach decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿sí? Ese fue dicho era la ley oral. Y también Mashiach también en los evangelios se encuentra porque escrito está. ¿Qué dice la escritura? ¿Sí? ¿Qué dice la escritura? Escrito está. Entonces, lo que dice la escritura se refiere a la ley escrita, la ley, a la Torá y a los profetas, ¿sí? Y lo que dice referente a lo que fue dicho era la ley oral, a lo que fue dicho, a las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los padres de Israel, ¿sí? Que venían trayendo, quién sabe de dónde sacaron, no importa, pero ya había costumbres que no estaban en la Torá y la venían practicando, ¿sí? Como ahora también se practican muchas cosas, algunos que quieren guardar Torá, pero hacen cosas que no están en la Torá, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué dice la Torá? La Torá significa instrucción, ¿sí? En las instrucción, enseñanzas. Hay ley en la Torá, también hay ley, pero se ha traducido como ley, ¿sí? Una connotación que parece como que nos está persiguiendo la policía, pero la ley es una de las partes de la Torá, ¿sí? Hay leyes, hay instrucciones, hay enseñanzas. Deuteronomio 30 dice, he aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando que ames a Yahweh, tu Eloah, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Yahweh, tu Eloah, pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Deuteronomio 11:26 dice, mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Yahweh vuestro Eloah, que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos de Yahweh vuestro Eloah. Y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso es lo que dice la Torá, ¿sí? Toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla y no añadirás a ello ni quitarás de ello. No añadiréis ni quitaréis. También eso está en Deuteronomio 4:2. También dice, Deuteronomio 27, dice, maldito el que no perseverare en las palabras que están en la ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Sí? Estas son las cosas que a uno en el cristianismo le suena muy violento, pero les digo, son principios divinos. El Padre dijo que si guardás los mandamientos estás en bendición, si no los guardás estás en maldición, y lo repite muchas veces por si no te quedó claro. Si está en la Torá es importante, si lo dice el Eterno es muy importante, y si lo repite es super archi mega ultra importante. Entonces, ¿añadió o quitó el hombre a las instrucciones de Yahweh? ¿Añadió o quitó? ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas es quebrantar. Si uno añade o quita, es quebrantar. ¿Sí? ¿Qué dijeron los profetas? Dice pues Yahweh, ya que este pueblo se me acerca con la boca
y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos, mandamientos de hombre. Confrontaron los fariseos y dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No dicen la ley de Moisés, la tradición de los ancianos. ¿Por qué la quebrantan? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Yahweh, de Eloah, por causa de vuestras tradiciones? O sea, los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Amén. Por algo está la denuncia. Pero los fariseos quebrantaban el mandamiento de Yahweh, el mandamiento dado a Moisés, el mandamiento, lo quebrantaban, que también está la denuncia. Hipócritas, dice, hipócritas. Usted lea en la misma porción, versículo más adelante: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En el Mateo hebreo de Shem Tov, entendiendo que Shem Tov era un rabino judío, ¿sí? Y obviamente no le va a poner el nombre de Mashiach como corresponde, no le va a poner Yahshua, le puso Yehoshua, ¿sí? Pero bueno, al margen de eso dice: entonces Yahshua habló al pueblo y a sus discípulos diciendo: sobre el Kisé Moshe, ¿sí? Sobre la silla de Moisés, dice: se sientan los Parushim, los fariseos, y los Jajamín, los escribas. Ahora, todo lo que él les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a las reglas y las prácticas de ellos. O sea, todo lo que Moisés diga, guárdenlo, pero lo que hacen ellos, no lo hagan. Interpretan y dan grandes cargas que los hombros del ser humano no pueden llevar, que incluso ellos ni siquiera con su dedo desean mover. Así que hagan lo que Moisés dijo, pero no lo que ellos hacen. Todo lo que él les diga, guárdenlo y háganlo. Todo lo que Moshe diga. Esto fue porque se encontró el hallazgo fue a partir de que había una sospecha de Michael Rood de que el texto estaba algo había mal en el texto. Entonces le pidió a uno de los revisadores de los rollos del Mar Muerto que revise los manuscritos del Mateo en hebreo. Y el revisador encontró que decía, estaba el artículo who, ¿sí? Who, que era él. O sea, hagan todo lo que él les diga, refiriéndose a Moshe, no ellos, ¿sí? Hagan todo lo que él les diga, ¿sí? Entonces, todo lo que Moshe les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a las reglas y prácticas de ellos, porque ellos dicen enseñar la Torá, pero no es así, pues están enseñando ¿qué cosa? Doctrinas y mandamientos de los hombres, ¿sí? ¿Dónde está registrado eso? En los rollos del Qumran, en la cueva 4 MMT, ¿sí? Las obras de la ley. Términos técnicos aplicados a las leyes rabínicas. Bueno, se utiliza, por ejemplo, halajá, son las leyes de vida prácticas derivadas de la interpretación rabínica de la Torá escrita, eso es halajá, ¿sí? El minhag es costumbres o tradiciones adoptadas por la comunidad. Costumbres en Israel es ley, ¿sí? Costumbre en Israel es ley, ¿sí? Son las tradiciones. Leyes de Muksé, separados, intocables, en Shabbat o Yom Tov, ¿sí? Esas son de las que también acusaban a Mashiach de quebrantar. Las Masim, obras precedentes rabínicas que se convirtieron en ley para Israel, ¿sí? Takaná Geserá, ordenanza, decreto para crear o proteger la Torá. Leyes rabínicas, ¿sí? Takanot en plural, y que esto surge a partir del temor de que como han quebrantado la Torá y fueron llevados a Babilonia, ellos no la querían volver a quebrantar ni de casualidad, entonces crearon leyes
para que no se nos ocurra llegar hasta tal grado de quebrantar la Torá. Eso fue lo que pasó. De ahí surge todo esto también, ¿no? Entonces, Mateo 5:17, por aquel tiempo dijo Yahshua a sus discípulos, no piensen que vine a dejar sin efecto la Torá, sino a llevarla a su término. En verdad, yo les digo que antes se fundirán los cielos y la tierra que una letra o un punto de la Torá, de los Nevi'im, ¿sí?, de los profetas, cese de cumplir su función, porque todo será preservado. Quien transgreda un decreto de estos mandamientos y enseña a otro, vano será llamado en el reino de los cielos. Pero el que preserva y el que enseña, grande será llamado en el reino de los cielos. Por aquel tiempo dijo Yahushua a sus discípulos, en verdad yo les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, los parushim y los jajamín, no entraréis en el reino de los cielos. Es que la justicia tiene que ser mayor que la que ellos tienen, que las obras de ley. Entonces, ¿acaso Pablo enseñó algo contrario a lo que enseñó su Adón? Shaul, también conocido como Pablo, es un judío fariseo del primer siglo. A ver, ¿qué enseñó Pablo? Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que son de obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanecía en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿no les suena contradictorio? Si uno dice que maldito está el que no permanece, entonces el que hace las obras de la ley está en maldición. ¿No se dan cuenta que acá hay una contradicción? ¿Se da cuenta que está refiriéndose que obras de ley está quebrantando la Torá? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, todo maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas. ¿Sí? Si yo le quito a la ley escrita o le añado, estoy quebrantando. Recuerde eso. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá amén. Las obras de la ley no se encuentran en la Torá escrita, pues estas se refieren a la Torá oral. Toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla. No añadiréis a ello ni quitaréis de ello. Deuteronomio 12:32. Recuerden eso, porque donde yo estoy añadiendo estoy quebrantando, y donde yo quito estoy quebrantando. Si la palabra de Mashiach dice que la Torá está vigente y yo digo no está vigente, estoy quebrantando. Y si yo le añado mandamientos a la Torá, la estoy quebrantando. ¿Sí? Como dijo un hermano, cuanto más aprendo de la Torá, ¿sí?, como dijo el hermano David, mi hermano David, un abrazo grande, hermano. Cuanto más aprendo de la Torá, se hace más estrecho el camino. Miren, esa frase es una frase del Ruach, ¿eh? Cuanto más aprendo, el camino se hace más estrecho. Atenderéis a los estatutos, las ordenanzas, las enseñanzas y el mandamiento que escribo para vosotros para ponerlo por obra todos los días. No temeréis a otros dioses. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Qué dice el Tanaj? Sino que en el desierto dije a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus costumbres. No andéis en sus mandamientos ni en sus tradiciones. Ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Elohá. Andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Pablo nunca enseñó en contra de la Torá escrita. En Hechos 21 leemos, y les ha informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni practiquen las costumbres. ¿Qué hacer pues? Sin duda oirán que has venido, por tanto sigue nuestro consejo. Tenemos 4 varones ligados con votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos.
paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos entenderán que no hay nada en ti que es de lo que se informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Miren, si Pablo dice que es maldición la ley, no la puede seguir guardando, ¿sí? Si Pablo dice que es que los que hacen esas cosas no serán justificados, de la gracia cayeron, él no podría estar haciendo, porque dice una cosa y predica otra, hace una cosa y dice otra, ¿sí? No sería sensato, no sería honesto. Sin embargo, entendamos que una cosa es la Torah oral y otra cosa es la Torah escrita. Pablo, al igual que Mashiach, enseñaba en contra de la Torah oral, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, ¿sí? Las obras de la ley, la rabínica, sino por la fe de Mashiach. También nosotros creímos en Mashiach y Yeshua para que fuésemos declarados justos por la fe de Mashiach y no por obras de la ley, sino por las obras de la ley. Acuérdense que Reina Valera le ha añadido los artículos que no están, porque por obras de la ley, ¿sí?, ninguna carne será declarada justa. Obras de la ley, preceptos rabínicos, tradiciones de los ancianos, Torah oral, acuérdense. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin obras de la ley, ¿sí?, sin esos preceptos rabínicos. Amén. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Ahora escuchen, pero sabemos que todo lo que dice la ley escrita, lo dice a los que están bajo su condenación, por no obedecerla, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio ante Eloá. Porque por la obra de la ley o las obras de la ley oral, nadie será justificado delante de él, ¿sí? Pues por medio de la ley escrita viene el reconocimiento de la transgresión de la ley escrita, que es el pecado. Esa es la definición que aparece en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Miren, nosotros tenemos que conocer al autor de las cartas, de Gálatas, de Romanos, porque si no entendemos cómo es que obraba, actuaba y practicaba Pablo, es que lo que uno habla tiene que ser acorde a lo que hace, ¿sí? Ahí está la autoridad. Las escrituras dicen que Mashiach enseñaba como quien tiene autoridad. Y Pablo era poderoso en palabras. Pablo era poderoso en palabras porque enseñaba como quien tiene autoridad también. Porque Pablo lo que decía lo hacía también. ¿Cuál es el propósito de recibir al Ruach? ¿Sí? El Ruach, conocido como Espíritu Santo en el cristianismo. Bueno, solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Ruach por la obra de la ley? ¿Sí? ¿La halajá judía? ¿O por haber oído con fe? Shema Israel. Shema, oye, Israel, oye y obedece. Shema Israel. Ese es el oír con fe. Entonces, el que suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la halajá judía, por las obras de la ley, o por el oír con fe, o por el Shema Israel, el mandamiento más grande? Porque le preguntaron a Mashiach, ¿cuál es el mandamiento más grande? Oye Israel, estás mandado a oír y obedecer. Fe en hebreo, saben que la fe demanda obediencia, porque el apóstol Pablo hablaba de la obediencia a la fe. Fe en hebreo es emuná y significa fidelidad, confianza, sujeción, ¿sí? Sujeción, obediencia. Entonces, ¿recibiste el Espíritu por hacer las obras de la ley oral o por haber oído con fidelidad a la ley escrita? ¿Ahora entienden? Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes. Mis leyes, no las leyes de los fariseos. Que guardéis mis decretos y los pongáis por obras. ¿Saben que las leyes que dio al pueblo Moisés no eran de Moisés,
Esas leyes eran de Yahweh, ¿sí? Eran de Eloá. No era ocurrencia de Moisés. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Eloá, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. El nuevo pacto es: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En realidad eso es un pacto renovado, ¿sí? Hadashah, que se tradujo como nuevo, la raíz es renovar, renuevo, ¿sí? El nuevo pacto no quita a la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés, ahora que antes estaba escrita en piedra, ahora va a estar escrita en sus corazones de carne, ¿sí? Antes los corazones eran de piedra, por eso estaba escrito en piedra. Pero dice Ezequiel que va a cambiar tu corazón, Ezequiel 36:27, 25 al 27, que va a cambiar tu corazón de piedra, va a poner un corazón de carne, va a soplar espíritu, va a poner un espíritu nuevo y va a poner su ruaj y va a hacer que andéis en sus mandamientos, porque esa es la obra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, guiarnos a toda verdad, la única verdad. ¿Qué es judaizar? Estos son preceptos para entender Gálatas 2, ¿sí? Estos son conceptos para entender Gálatas 2 que vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Judaizo, no sé por qué algunos dicen judatzei, judaizo, del griego 2450, judaizar, ¿sí? Convertir en judío, esa es la transliteración. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije, ¿a qué faz delante de todos? Si tú, siendo judío, vive como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y a Tito le dice Pablo, y no presten mucha atención a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres, que pervierten la verdad. No presten atención. Miren, Pablo sigue peleándose con los fariseos, con los saduceos en sus cartas, ¿sí? Judaizar es guardar la Torá oral, los mandamientos de los hombres. No es guardar la Torá escrita, los mandamientos de Yahweh, porque Pablo los guardaba y así también enseñaba. Entonces, y hay muchos versículos para mostrarle, ¿eh? Yo, porque acá se nos está acabando el tiempo, ya estamos haciendo medio largo el video, pero ¿cuál es la libertad en Mashiach? Estad pues firmes en esta libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo yugo de esclavitud. ¿Cuál es esa esclavitud? Atan cargas pesadas, acuérdense, atan cargas pesadas, ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos quieren mover ni con un dedo, ¿sí? Lleven mi yugo, dice Mashiach. Ustedes aprendan de mí, consideren, soy humilde, bondadoso y puro de corazón, y encontrarán tranquilidad, encontrarán paz en vuestras almas, porque mi yugo es suave, ligera mi carga. Así dice Yahweh, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. El camino es la Torá escrita. El camino es Mashiach, la Torá hecha carne. Vayan con ellos, enséñenles a perseverar en todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Eso está en el Mateo hebreo. Tu ley guardaré por siempre, para siempre jamás. Andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Esa es la ley de la libertad que habla Santiago. Cuán bienaventurado es el varón a quien tú, oh Yahweh, corriges e instruyes en tu ley. Amén. La libertad de Mashiach es la libertad de la esclavitud creada por los preceptos y doctrinas y tradiciones de hombre. El yugo pesado es creado por el sistema religioso, el yugo liviano es las instrucciones de la Torá escrita, dada a Moisés, enseñada correctamente por el maestro judío. Las obras de la ley son dogmas, doctrinas, mandamientos y reglas creadas por los hombres. Estas obras son las que muchos hacen para alcanzar la justificación delante del Creador. El guardar la Torá escrita, la ley de Moisés, te dará libertad, bendición y vida. Este es el camino verdadero enseñado por el maestro Mashiach, que conduce a la
verdadera vida, a la vida venidera. Yeshua dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hacer tu voluntad, oh Elohim, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Esta es la introducción para el capítulo 2. Nos vemos en el próximo video. Gracia y paz. Shalom.